Mis hermanos, hoy quiero exhortarle a practicar la lectura diaria de la Biblia como el medio más eficaz de la gracia de Dios para vencer el pecado que nos asedia. Hay un pecado que nos asedia. No sé si entiende ese término, asediar. Es como cuando usted va a conquistar una ciudad, primero produce un asedio y hace todo lo necesario para que a la hora de tomar la ciudad haya la menor oposición posible. Lo que hace el mundo, Satanás y el propio pecado en nosotros, lo que hace es atacarnos constantemente para que nosotros no vivamos conforme al propósito y al plan de Dios. El tema número 1 sería el creyente regenerado, nacido de nuevo, es santificado mediante la lectura de la Biblia. Es bueno leer muchos libros. Yo mismo leo muchos libros y de cualquier tipo, pero sé que la verdad verdadera y objetiva está en la Biblia. Así que lo mejor que podemos hacer es dedicar la mayor parte del tiempo a leer la Biblia. Ahora, cuando yo me refiero a leer la Biblia, estoy hablando de estudiarla, de reflexionar en la palabra de Dios y de aplicar la palabra de Dios constantemente a nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas. Negocios, familia, manejando en la calle, ustedes saben, hermano. Y cuántas cosas nosotros hacemos en el día a día. La palabra de Dios tiene que estar operativa y el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios de manera activa y operativa cuando la palabra de Dios está en nosotros. ¿Recuerdan cuando las Escrituras mencionan aquello de no se preocupe por lo que habrá de decir, porque el Espíritu Santo traerá a la memoria aquello necesario para la defensa o para presentar argumentos? Pero el Espíritu Santo no trabaja en un vacío. Aunque todo fue creado ex nihilo, es decir, de la nada, Dios lo hizo así, su voluntad es que nosotros nos llenemos de su palabra revelada para que a través de esta palabra nosotros podamos luchar la buena batalla de la fe. John Owen, un predicador puritano, y no tengo tiempo para hablar de eso, me encantaría, decía: debes vivir mortificando tu pecado o el pecado te estará mortificando a ti. Por supuesto hay gente que no cree en esto, eso es un asunto que le atañe a ellos, pero nosotros sabemos que hay un pecado remanente. El primero que habló de este pecado permanente y que está presente en nosotros fue el apóstol Pablo. Romanos 8, él está hablando de una lucha en él. Ahora, la primera persona que habló y enseñó en cuanto a esto de la doctrina del pecado remanente fue Agustín de Hipona. Y lo hizo con el propósito de ayudar a entender la necesidad constante de los medios de la gracia de Dios en la santificación del creyente, del uso de los medios de la gracia de Dios, la oración, la lectura de la palabra de Dios, la adoración, la coinonía, que es la comunión entre los hermanos. Todas esas cosas colaboran, son de ayuda para que nosotros podamos ser conformados
a la imagen y semejanza de Cristo. Esta doctrina enseña que aunque el creyente ha sido justificado, escuche esto, ha sido justificado. ¿Quién justifica? Cristo por su justicia. Aunque el creyente ha sido justificado y regenerado, ha nacido de nuevo, aún persiste en él un pecado remanente que lucha contra el hombre nuevo. Lucha contra el hombre nuevo. Pero como la autoridad la tienen las Escrituras, yo les invito a ir a Romanos 7, 21 al 23. Capítulo 7 de Romanos, versículos 21-23. Pablo nos está hablando de su propia experiencia con el pecado remanente. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Ese hombre interior es el hombre nuevo. Es la nueva criatura espiritual. ¿Sí? Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Hay una división. Hay una contradicción. Y es bueno, más adelante explica que es bueno para que al final la voluntad de Dios sea la que prevalezca. Sin embargo, no voy a entrar a ese punto. Veo, dice Pablo, otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, aquí se describe la lucha constante con el pecado por parte de un hombre que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, que lucha contra la maldad remanente en su corazón. En otras palabras, hermanos, el pecado ya no reina en el creyente, no reina. El creyente verdadero ya no es esclavo del pecado, tiene todo el poder y las herramientas dadas por el Espíritu Santo para luchar contra el pecado. Así que nadie puede declararse derrotado ante el pecado. Más bien, como Cristo ha dicho, más que vencedores por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay excusa, sino una lucha. Y si hay lucha, qué bueno, significa que hay vida espiritual. Hay vida espiritual. Ahora bien, después de ese llamamiento eficaz y de la regeneración que ha sido operada en el ser humano, aún permanece este pecado latente y al acecho, listo para hacernos caer ante las tentaciones del diablo y las ofertas del mundo. Lo podemos ver en la tentación de Jesús. Y fue el Espíritu Santo que puso a Jesús en esta situación de estar en el desierto y ser tentado, y Satanás se aparece a él en el momento más difícil de la prueba para tentarle con una serie de situaciones. Tampoco tengo tiempo para ver las 7 tentaciones y todo lo que hizo Satanás allí buscando hacer caer a Jesús, pero en particular el Señor pudo vencer y lo hizo usando la palabra de Dios. Si el santo Hijo de Dios, el perfecto Hijo de Dios, que no tuvo pecado, nunca cargó con pecado, sí fue tentado, sí, pero no tiene un pecado remanente como nosotros. Pecado, la doctrina del pecado original, ¿no? Imagínense cómo debemos vivir nosotros, hermano. Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios, tenemos que comerla, beberla, y tenemos que llenarnos de ella para poder subsistir en este mundo. Yo quisiera rogarle no sé de cuántas formas, hermano, porque la mayoría de los problemas en nuestra vida radican en eso, en que no le hacemos caso a la palabra de Dios.
Podemos decir con la mente, sí, es la palabra de Dios, no tiene errores. Podemos decir todo eso, la acepto, sin embargo, no la leo, no la estudio, no la reflexiono, no la medito y lo peor, no la pongo por obra en mi vida. Y esto es un asunto que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer. Pero antes de hacer hay que ser. Entonces le tenemos que pedir al Señor que nos ayude y que su Espíritu Santo nos ayude a ser verdaderos hijos de Él. Verdaderos discípulos de Cristo. La aplicación que podemos dar a esto que hemos tratado hasta ahora es que el estudio, reflexión y aplicación de la palabra de Dios es el antídoto eficaz, Podrás ir a la playa, qué bueno, si puedes ir a la playa, a la piscina y relajarte y dormir y descansar y sacarte todo el estrés de la semana, del día, de la hora, de lo que quieras, pero el único antídoto eficaz en la lucha contra el pecado y todo lo que eso produce en nuestras vidas es estudiar la palabra de Dios, es reflexionar la palabra de Dios, es meditar la palabra de Dios y es poner la palabra de Dios por obra en tu vida. Es así, hermano. Hay pocos amén. Puede ser molestoso esto, mis hermanos, es algo para lo que hemos sido llamados y quizás de eso le pueden hablar mis hijos, que son los que están más cerca, y qué bueno que son buenos lectores y que les gusta aprender de muchas cosas, pero lo más importante, mis hermanos, es pasar tiempo en la palabra de Dios. No es que usted sea el mejor, el más rápido buscando el libro, porque hay gente que son muy buenos ahí buscando. Lo mejor es que usted pueda llegar al texto, que usted pueda amar el texto bíblico, la revelación de Dios, y que usted quiera pasar tiempo en la palabra. Aquí tengo una nota, se me quedó detrás. ¿Cómo conoceremos nosotros a nuestro Dios? ¿Cómo? Si no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Fíjese, hermano, esta nota la puse cuando venía porque pienso el Espíritu Santo me recordó las palabras de Jesús en Juan 17:3. Dice Jesús a sus discípulos: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien enviaste. Esta es la vida eterna, hermano. La vida eterna no es venir aquí, sentarse, dar diezmo y pasar la semana, qué bien, refrescado, y sí, yo me congrego allá, y mi pastor es Gerson, etcétera, todo eso, que no está mal. Sino que necesitamos conocer a nuestro Dios, a nuestro Salvador. ¿Y cómo lo vamos a conocer si no pasamos tiempo en la única revelación, la palabra profética más segura? Dice Pedro. Aquí no hay especulación, hermanos. Ellos dirán lo que quieran decir, el que esté en contra de la palabra de Dios lo podrá decir. Usted mismo, tal vez en algunas áreas de su vida aún tenga dudas, pero esta es la verdad objetiva. Hermanos, independientemente de la forma como se pueda entregar el mensaje, usted tiene que poner atención a este mensaje, porque este mensaje está basado en la palabra de Dios. Y nuestro único deseo es que usted crezca en la fe, que usted crezca en el amor, en el gozo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si no, va a tener una vida miserable. La calidad de vida espiritual que va a tener
va a ser miserable, se va a parecer igual a uno de esos en el mundo, idénticos, quejándose, persiguiendo todo lo que el mundo persigue, en vez de dedicar toda su mente y todo su ser a estar en la palabra de Dios. El segundo punto es la lectura de la Escritura como medio de gracia en la lucha contra el pecado. Otra vez, y lo repito, la lectura de la Escritura, de las Escrituras, de la Biblia, de las Escrituras, todo eso, lo mismo, es el estudio, reflexión y aplicación constante de la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo nos está llamando la atención, poner atención. Estar alertas, porque el Espíritu Santo nos está hablando, nos está instruyendo. Y es triste ver que muchos cristianos prefieren el consejo de cualquier persona, de cualquier experto. Yo no escucho consejo de cualquiera, dicen algunos. ¿Quién es? ¿Es un doctor? ¿Es un experto? ¿Tiene experiencia? Entonces le escucho. Pues saben mis hermanos, el que nos reveló la palabra de Dios es el mejor y el más excelente de todos los que saben. Es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro sustentador. Entonces, si eso no es suficiente para usted, hermano, no sé qué podrá ser suficiente. En el Salmo 119, 9 al 11, aquí está el salmista y él se hace esta pregunta retórica. Es una pregunta al lector, versículo 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Y por supuesto, delante de Dios todos somos jóvenes. Así que esto aplica como a una persona, no importa la edad. ¿Cómo puede una persona que ha nacido de nuevo guardar puro su camino? ¿Cómo puede? Luego responde a la pregunta de forma categórica y directa. Guardando tu palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. Luego testifica sobre el poder de atesorar la palabra de Dios en su corazón cuando dice, versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. Cuando vamos a la palabra de Dios, vamos con ese anhelo, ese deseo, o es simplemente un asunto mecánico. Bueno, hoy tengo que ponchar la tarjeta, hacer el check mark. ¿Sí? Y así se calma mi conciencia. O la palabra de Dios es algo que tú deseas, es un deseo, un anhelo profundo por conocer a Dios. Recordemos que la vida eterna se trata de eso, de conocer a Dios y a Jesucristo, a quien el Padre ha enviado. ¿Cómo lo conoceremos? Repito, hermanos, y perdónenme, muy reiterativo en esto, es lo único, no es difícil, es fácil, en el poder del Espíritu Santo. Y si no tiene ese anhelo y ese deseo, pídale al Señor, pídale. El Señor está ávido, deseoso de conceder esa clase de deseos. Guardando con todo nuestro corazón el consejo de Dios, buscando ese consejo. Después del punto y la coma dice, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿Cómo somos recordados día a día en cuanto a la voluntad de Dios? A través de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos recuerda en ocasiones. Tal vez no nos sabemos el versículo, el capítulo exactamente, no, pero el Espíritu Santo trae
ese consejo. Recuerda. Versículo 11. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti, contra Dios. Tenemos que atesorar la palabra de Dios para no pecar contra Dios. Saben, hermanos, es muy triste ver esto en las iglesias, principalmente en las iglesias bautistas. Los pentecostales o los hermanos pentecostales nos llaman los salvos, siempre salvos. O sea que no tenemos que hacer nada para salvarnos, y ciertamente no son nuestras obras, son las obras de Cristo. Pero ¿cómo nosotros podemos mostrar que hemos sido regenerados y que hemos nacido de nuevo si no hay fruto de arrepentimiento? Y si no tenemos apetencia, anhelo por la palabra de Dios, ¿cómo es posible eso, hermano? Y es a través de la palabra de Dios que nosotros somos amonestados y somos dirigidos y somos guiados. Es el Espíritu Santo mismo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. No es un ejercicio ético, moral. Es un asunto espiritual. El creyente verdadero, habiendo sido llamado por Dios a la santificación de su ser, debe esforzarse por guardar el poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios en su corazón, como se nos ordena en Colosenses 3:16. Dice así: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Algunos que no les gusta estudiar la Biblia ni memorizarla dirán: eso es un ejercicio mecánico religioso. Memorizar la palabra de Dios, eso era cuando usted era un niño. Eso ha pasado mucho tiempo. Esto no pasa de moda, hermano. El ser humano sigue siendo el mismo, necesita la palabra de Dios, y más el que ha nacido de nuevo, necesita la palabra de Dios para confrontar su pecado y para hacer frente a las tentaciones del mundo y de Satanás. Es con la palabra de Dios. Después de la coma dice: con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Es con la palabra de Dios que hacemos todo eso, hermano. Qué lindo la adoración. Aquí siempre, muy bonita. Qué bueno, muy enfocada en lo que la palabra de Dios está enseñando. Así debe de ser. Todo debe estar centrado en nuestro Dios, no en nosotros. ¿Saben por qué hay iglesias, o mejor dicho, lugares donde se congregan muchas personas? Están tan atiborrados, tan llenos, no caben las personas, porque muchas veces lo que se desarrolla allí es un culto egocéntrico, antropocéntrico, centrado en el hombre y en sus sentimientos. Y entonces el predicador, que sabe manejar la audiencia, puede atraerlos y seducirlos. Hay estrategias. Pero como Pablo decía, nosotros no predicamos para parecernos elocuentes y ser elocuentes o sabios, sino que predicamos a Cristo y a este crucificado. Punto. Porque creemos en el poder del Espíritu Santo para salvar a las personas. Si no han sido salvados por el Espíritu Santo, no hay esperanza. El Espíritu Santo aplica todo lo que Cristo ya hizo, lo aplica, lo enseña al alma, le da entendimiento, le da fe, arrepentimiento, y le muestra su condición pecaminosa delante de un Dios infinitamente santo. Eso de santo, santo, santo es infinitamente santo.
tenemos que hacer todo movido, impulsado por la revelación que ya tenemos disponible. No podemos basar todo lo que hacemos en nuestras opiniones. No podemos ayudar a las personas a venir a Cristo con nuestras palabras. No le podemos convencer. Podemos persuadirles, ¿sí? Pero no podemos convencerles. Es el Espíritu Santo el único que puede hacer esto. El cristiano no tiene un alma más poderosa. No hay un alma más poderosa que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, guardada en su corazón para luchar efectivamente contra el pecado remanente, las vanidades del mundo y las tentaciones del diablo, como dice Efesios 6, 17. Hay una aplicación aquí. Debemos atesorar, esto es memorizar, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones para luchar efectivamente contra el pecado y las tentaciones. Tercero, la lectura de la Biblia debe ser constante en dependencia y obediencia sumisa a Dios. Bueno, leo la Biblia, hago todo eso que usted dice, pero lo hago a veces. Cuando tengo problemas, cuando estoy triste, afligido y necesito la ayuda de Dios, pienso que con eso me voy a comprar la asistencia de Dios. La lectura debe de ser constante y debemos depender del Espíritu Santo. Él explica y aplica la palabra de Dios a nuestras vidas. Y nosotros debemos contar con su ayuda. ¿Para qué? Para ser sumisos ante la voz de Dios. Decía Cristo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Quién ha hecho esto posible? Sino el Espíritu Santo. Mateo 4, versículos 3 al 4, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que resistió con integridad la tentación del diablo. Escuche. Y acercándose el tentador, este es Satanás, tentador, Satanás, diablo, el que acusa. Y acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos estado en pruebas? Hemos sido tentados y no hemos respondido como debemos responder, sino que respondemos en la carne. ¿Cómo se ríe el enemigo de nuestras almas al ver que tenemos un alma tan poderosa a nuestra disposición y preferimos luchar, como dicen en mi tierra, a mano pelá? Eso es triste, hermano. Hermano, Jesús le respondió al diablo ante esa su tentación con la palabra de Dios, usando Deuteronomio 8:3. Y fue con la palabra que venció. Si el Hijo Eterno de Dios usa la palabra revelada de Dios para luchar contra Satanás, ¿qué nos queda a nosotros, hermano? Ahora le voy a explicar un poquito, le voy a dar un poquito de trasfondo. Allí nosotros tenemos ese recuento de Deuteronomio 8:3, donde Israel fue probado en el desierto y pecó. Pecó significa que cayó por no entender el propósito eterno de Dios con la prueba.
La prueba era que debían confiar en Dios. Los había liberado de Egipto, lo cual ha ocurrido con nosotros. Hemos sido liberados del mundo, ¿verdad? Y ahora estamos en el desierto de la vida. Este no es un resort. La vida es una prueba. Usted no ha llegado a casa si ha nacido de nuevo. Estamos en el desierto. Esta expresión nos enseña que la vida del cristiano no depende solo del alimento físico, sino que debe depender de la palabra de Dios, la cual alimenta el alma, guía el alma, consuela, confronta y santifica a los regenerados. Así que el regenerado va a anhelar, va a gustar, va a querer esta palabra antes que cualquier otra cosa. Otra cosa que podemos sacar de Deuteronomio 8:13 es: Jesús mismo es el verbo, es decir, la palabra hecho carne. Y ahí hay mucha carne que picar ahí, pero no hay tiempo. Esto lo vemos en Juan 1:14. Cristo es el cumplimiento supremo de esa palabra viva de la que el creyente debe depender siempre, hermanos. No me tengo que excusar por estar diciéndole lo mismo cada cierto tiempo. Mi objetivo es que esta palabra sea utilizada por el Espíritu Santo para recordarle que debe vivir su vida en la palabra de Dios. El consejero por excelencia, el Espíritu Santo, trabaja con este manual. El pastor, por más que se haya preparado, maestría y todo lo que pueda tener, no es suficiente. El único suficiente es Dios. Y ha decidido usar su palabra para aconsejarnos, exhortarnos y guiarnos. ¿Por qué tenemos que prescindir de eso, hermano? El verdadero cristiano debe depender completamente de la palabra de Dios. Aplicación: si en verdad has sido regenerado por el Espíritu Santo, y esta es una pregunta seria, si en verdad has nacido de nuevo, serás semejante al hombre del Salmo 1. ¿Lo conoce? El hombre del Salmo 1. ¿Se lo han presentado? Lea el Salmo 1. Este hombre encontraba gozo en obedecer la palabra de Dios. Y en la ley de Dios meditaba de día y de noche. Algunos le dirán: ese era un radical religioso, estaba loco, un lunático. Eso dirán. ¿Qué dice Pablo? Si para el mundo estamos locos. Gloria a Dios, hermano. Último punto y me despido, hermanos. Beneficios de la lectura diaria de la palabra de Dios en la vida del creyente. Como tenemos aquí en 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Pablo nos asegura que solo por medio del estudio sistemático y exhaustivo de la palabra de Dios, el hombre regenerado puede llegar a ser santificado. Y cuando digo el hombre, estoy incluyendo a las mujeres, estoy hablando del género, la humanidad, para que algunas señoras no manden a sus esposos a leer y entonces ellas, que a ti, fue a ti que te mandaron a leer. Escuche, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin, aquí hay una cláusula de propósito,
a fin, propósito, meta de que el hombre de Dios, es decir, el hombre y la mujer de Dios, sea perfecto. Esto de perfecto, por supuesto, no significa perfecto, sino vaya siendo santificado. La perfección no se da de este lado de la eternidad, se da en la presencia misma de Cristo en su reino. Pero mientras tanto tenemos que buscarla. Es el mandato de Dios. Y lo único que va a producir santidad en nuestros corazones es la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios debe de ser para los creyentes el único medio ideal para entender las artimañas del diablo, comprender las vanidades del mundo y estar atento a los afectos y anhelos pecaminosos de nuestro corazón. Por eso dice después de la coma, equipado para toda buena obra. ¿Quién equipa? El Espíritu Santo. ¿Qué usa? Los 66 libros que contiene la Biblia. Saben, hermanos, nosotros hemos trabajado por un tiempo con la Convención Bautista, ayudando o colaborando para entrenar personas, para que estas personas ejerzan el pastorado. Y se le manda a leer 40 libros, 50 libros. Pero ¿qué tal leer 66 libros? Qué triste que puedan saber de muchos libros y de muchos autores y reconocer cuáles son buenos o no, de sana doctrina, pero no puedan ni entender qué significa cada libro o de qué trata cada libro en la palabra de Dios. El Espíritu Santo usará su palabra para confrontarnos y capacitarnos de manera tal que vivamos en santidad siempre y cuando atesoremos la palabra de Dios en nuestros corazones. En Juan 17:17 Jesús le pide al Padre que santifique a sus discípulos en la verdad. Pero si los creyentes no leen la Biblia, ¿cómo podrán ser santificados con la verdad? Vamos a aplicar. La lectura de la Biblia nos equipa para hacer la voluntad de Dios y ser semejantes a Jesucristo. Por lo tanto, leer la Biblia diariamente no es legalismo religioso, sino la búsqueda de vitalidad espiritual en dependencia y obediencia a Dios. Debemos leer la Biblia constantemente para conocer la voluntad de Dios y caminar en santidad. La lectura diaria de la Biblia no debe ser una obligación mecánica, sino un deleite continuo en la comunión íntima con Dios. Concluimos diciendo, lea la Biblia siempre. Siga un plan de lectura, no se ponga a leer a lo loco y saltando como una cabra. No improvise, siga un patrón, hay muchos. Ore antes de leer la Biblia, pida iluminación al Espíritu Santo, medite y reflexione sobre lo que lee en la Biblia, memorice la Biblia, aplique lo aprendido y sea constante en su caminar espiritual. Oremos. Buen Dios, necesitamos tu ayuda. Aún en este tiempo la guerra es patente, es visible. La guerra espiritual la vemos, las manifestaciones del cuerpo, los movimientos. Todo esto describe cómo el hombre, el viejo hombre, aún se resiste a recibir el consejo tuyo, Señor, para vivir conforme a tu voluntad. Y yo te ruego, Padre bueno, que obres en todos nosotros, para que apreciemos verdaderamente, anhelemos y deseemos con un aprecio y un amor indescriptible, Señor, tu palabra. Ayúdanos, ayuda a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.